Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales de New Capital Security. Son organizados por New Capital, son de libre acceso y gratuitos, y como siempre están todos invitados a participar en cada uno de ellos. Esta noche, 11 de agosto del 2022, vamos a abordar un tema muy interesante, que es el conflicto entre China y Taiwán, pero más que todo el efecto o los efectos que este enfrentamiento o que digamos estos roces traen a los mercados en general. Vamos a ir desglosando entonces los posibles efectos. Les comento, ante cualquier duda que vaya surgiendo, tienen disponible un chat en el cual ustedes me pueden escribir, yo leo y respondo. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, ¿sí? Me pueden escribir también, ahí les pongo la imagen, a cualquiera de mis redes, si llega a surgir alguna duda después. Tienen ahí mi Instagram, YouTube, Facebook y también mi email personal. También está en disponibilidad el email del área de soporte de New Capital, que es support@newcapital-mediosec.com, por cualquier consulta. Y esta es la página web, ¿sí? newcapitalsecurities.com. Bueno, ahora sí vamos a ir empezando a hablar de este tema, ¿sí? Primero, antes de empezar, vamos a ver, les quiero mostrar el mapa para que ustedes se ubiquen en dónde está. Vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos a China y Taiwán tenemos que es esta isla, que es bastante pequeña, pero digamos que está en una posición geoestratégica bastante interesante, ¿sí? Como ustedes verán, los últimos conflictos que hemos tenido así que se han recrudecido, y que en otro caso, si vamos al ejemplo de Rusia y de Ucrania, Ucrania también está muy cerquita, digamos, de los límites de Rusia, está al lado. Y Taiwán también prácticamente está al lado de China, hay simplemente un estrecho, aguas, digamos, que separan, pero son lugares que están muy cerca de quiénes, de los principales rivales de Estados Unidos. En este caso, Taiwán está cerca de China y en el caso de Ucrania está ahí nomás de Rusia. ¿Sí? Si yo les muestro el mapa, podemos ver que está así. Bien, este mapa vamos a ver si está actualizado, pero más o menos para que ustedes vayan viendo, está bien, bien cerca. Después lo pueden ir buscando ustedes, pero se van viendo las imágenes, que es un vecino prácticamente. ¿Bien? Sí, la isla de Taiwán es pequeña, pero así todo de pequeña que es muy, muy importante. ¿Mm? Bien, vamos a ir viendo entonces levemente, digamos, muy por encima, vamos a ver cuál es el conflicto, pero en lo que nos vamos a centrar nosotros es en los efectos en los mercados. Bien, bien, ¿cuál es el conflicto principal? Taiwán pertenece a China, digamos, geográficamente e históricamente, nada más que luego de algunas guerras se han separado. ¿Y qué fue lo que ha ocurrido? O sea, hay una separación, pero Taiwán no está reconocido, digamos, como una nación independiente. Simplemente está separado porque tiene otros regímenes. En China sabemos que está un partido más de tintes comunistas, y en el caso de Taiwán hay otra corriente que es, primero, tiene una democracia y que además tiene también unos tintes más capitalistas. Entonces, al haber esta separación en las formas de gestionar,
sus territorios, es por eso que se hace esta división. Pero Taiwán, digamos, no es una nación reconocida como independiente. No se puede decir que es un país, bien, sino que es parte de la región de China. ¿Qué es lo que ha pasado? El tema es que la actual presidenta de Taiwán tiene unos tintes bastante de independencia. O sea, en su discurso, su idea es que Taiwán con el tiempo consiga ser realmente una nación independiente. Y hay unos pocos países en el mundo que reconocen a Taiwán como nación, mientras que la gran mayoría no lo hacen. Y son países muy pequeños los que le dan, digamos, esta categoría. El problema comenzó, o sea, ya viene de hace muchos años, ¿sí? Pero el tema, lo último que lo desató, digamos, es esta visita que generó Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, es decir, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, en el territorio. ¿Y qué es lo que molesta? ¿Mm? Y de paso yo les voy a ir mostrando que aquí en mi Facebook, que se llama Emilia Jiménez Trading, he subido dos noticias. Esta de ámbito.com que dice China admite la posibilidad de retomar Taiwán por la fuerza, pero como última opción. Y esta otra, que es de Infobae, que dice China mantiene el bloqueo contra Taiwán y ordenó patrullajes de combate alrededor de la isla. Vamos a estar trabajando estas dos noticias. ¿Por qué? Porque tienen mucha explicación del contexto. Así que después se los dejo a ustedes para que cuando estén más tranquilos y con tiempo puedan leer las noticias completas porque son un poquito largas. Bien, tienen bastante descripción. Bueno, entonces volvemos a que todo comienza, entonces, estas nuevas escaladas de tensiones con la visita de Nancy Pelosi. Ya se había mencionado que ella iba a ir y a partir de ese aviso es que el presidente chino, Xi Jinping, dice que no lo hagan y varios representantes del país chino hablaban de que si cualquier cosa sucedía, era exclusiva responsabilidad de Estados Unidos por meterse en un lugar en el que no debería estar. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es el problema? El tema es que Estados Unidos, al ir al territorio taiwanés, al querer mantener una relación, digamos, económica o política más amigable, el hecho de generar estos lazos, por cuando se arman estos lazos, se van haciendo visitas entre diferentes naciones. El hecho de Estados Unidos ir a Taiwán a tener conversaciones en las cuales no esté incluida China, es una forma de demostrar que Taiwán es independiente sin que lo sea. ¿Se entiende más o menos? Es como una charla directamente con un responsable. Entonces, eso es lo que generó la molestia, que vayan a suelo taiwanés, que tengan charlas, que generen acuerdos de una cooperación, de una relación más estrecha, y que China no esté en el medio, ¿sí? Entonces les están dando de cierta forma una categoría de independencia, por más que no la tenga. Exacto, es una provocación, ¿sí? Y eso es lo que molesta. Como les había mencionado en otro momento, que lo tocamos por encima el tema, es el tema de decir, mira dónde estoy, en qué suelo estoy, y esa es la provocación. Y China advirtió que no vayan. Hacía muchísimos años que no iban estadounidenses, digamos, de una categoría importante a visitar en un contexto de una visita oficial. Así que todo arranca de ahí. China dice que está obviamente muy molesta con eso, lo toma como una provocación porque realmente así lo fue. Y dice que están dispuestos a todo si Estados Unidos mete mucho la nariz en donde ellos consideran que no le corresponde y si convencen o de cierta forma refuerzan el discurso
de Taiwán como un estado o una nación independiente. Que esto es lo que ellos no quieren, porque hace muchos años que ellos vienen con el plan de volver a unificar y de que sea todo un país completo. Obviamente se va a entender que tienen ciertos regímenes diferentes, pero quieren que estén dentro de lo que es la nación única. ¿Sí? Ahora, hubo una encuesta hace un tiempo en el cual los propios residentes o los propios taiwaneses han dicho que ellos no quieren cambios, no pretenden la libertad, digamos la independencia. Es solamente un grupo muy pequeño de personas, creo que un 5% es el que realmente desea esto. Bien. Hay otro porcentaje que desea la independencia, pero a futuro, con el tiempo, pero el porcentaje más grande desea mantener el statu quo. ¿A qué nos referimos? Con que las cosas estén como están, que no se genere ningún cambio. Si bien Taiwán tiene cierta independencia para realizar diferentes cosas, como las votaciones o manejar también sus relaciones con algunos países, pero con ciertas limitaciones. Entonces, la misma población desea que las cosas se mantengan como están. Vamos a ir leyendo entonces un poco, porque lo interesante de esto es que Estados Unidos financia a Taiwán, así como financia a Ucrania. Sabemos que tanto Ucrania como Taiwán no tienen la capacidad militar que tienen ni China ni Rusia, por una cuestión del tamaño del territorio, de cantidad de recursos, de avances, de poder económico, son muy pequeños. Entonces, si China y Taiwán realmente fueran a una guerra entre ellos dos, obviamente que sabemos que China gana simplemente con un parpadeo. Bien. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Provee armas a Taiwán, así como los provee en Ucrania, refuerza el discurso del apoyo, pero ante el opositor figura como que se mantienen neutrales. ¿Sí? Pero en realidad sí están apoyando porque le venden armas. Es más, otra de las provocaciones que ha resultado de muy mal gusto para China es que el propio Biden ha dicho que ante cualquier conflicto real, armado, Estados Unidos va a responder y va a defender a Taiwán. Entonces, estos dichos obviamente han molestado mucho a China porque es una forma directamente de no solamente provocar por estar en este territorio, ¿sí? Sino también decir, si te metes con ellos, te metes con nosotros, ¿sí? Básicamente. Entonces, todos estos eventos generan mucha molestia. China ha estado este último tiempo, como dice aquí, ha estado manteniendo, haciendo vuelos por encima del territorio taiwanés, ha estado haciendo prácticas armadas, así que están obviamente enfocados en que todo se mantenga y que Estados Unidos no se meta. Como dice aquí, tras la visita de la presidenta del Poder Legislativo o del Congreso, como les decía, Nancy Pelosi, a Taiwán, Beijing ha anunciado maniobras militares alrededor de la isla. ¿Sí? ¿Qué son maniobras militares? Han estado andando por debajo del mar, digamos, con submarinos, han estado volando, han estado haciendo prácticas y obviamente todo esto es una amenaza, es una forma de decir, este es nuestro poder armado, fíjense con lo que se meten. ¿Sí? Son todas, como verán, provocaciones, como si fuese una especie de guerra fría, de amenazas, donde todos están mostrando los dientes, pero nadie hace nada. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? Estuvieron haciendo juegos de guerra, digamos, pero con fuego real, de una intensidad que no se ha visto en décadas. Y como les mencionaba, incluyeron lanzamientos de misiles de largo alcance, bloqueo del espacio aéreo y marítimo en 6 zonas situadas frente a las costas de Taiwán. Todos estos ejercicios, obviamente, son una forma de decir, aquí estamos presentes y no vamos a dejar que Taiwán alce su voz.
Bien. Entonces, ¿qué quieren hacer? Esto es una poderosa disuasión para las fuerzas separatistas de Taiwán, que son las que desean la independencia, y las injerencias extranjeras, refiriéndose particularmente a Estados Unidos. Así que tienen esto para leerlo, porque es muy interesante, sumado a que ya China ha impuesto sanciones contra Pelosi y contra sus familiares. ¿Sí? Ya se lo ha tomado personal, está directamente, obviamente, yendo en contra de Pelosi y de sus familiares. Ha elevado también represalias a otro nivel porque ha frenado, ha suspendido todos los mecanismos de cooperación con Estados Unidos. ¿En qué materia? En materia judicial, todo lo que es el cambio climático, la repatriación de inmigrantes ilegales, la asistencia judicial penal o lucha contra delitos transnacionales. O sea que todas estas cooperaciones que mantenían Estados Unidos y China se han visto suspendidas porque Estados Unidos no respetó, digamos de cierta forma, las alertas que hizo China con que no fueran a ese viaje. Y ese viaje fue hecho de la misma forma. Entonces, están respondiendo, digamos, a lo que ellos toman como no respetar los límites que ellos pusieron, ¿sí? Acá no estamos diciendo que uno actuó bien ni que el otro actuó mal, estamos describiendo simplemente lo que ha ocurrido, ¿sí? Nada más. Bien, hasta acá, ¿se entiende? Este es el contexto para que entiendan por qué es que China está tan molesto, porque uno al principio dice, bueno, ¿qué ha pasado? Es simplemente una persona que ha aterrizado en un suelo extranjero de paseo o para establecer reuniones, pero no ha hecho nada, simplemente está ahí. ¿Por qué se molestan? Entonces, todo este es el contexto de por qué se genera la molestia. ¿Sí? Y por último, dice China que admite la posibilidad de directamente frenar estas fuerzas separatistas por la fuerza si es necesario. Obviamente lo van a tomar como última opción, pero están dispuestos a abrir fuego porque consideran a Taiwán que es de su propio territorio, ¿m? Como dice aquí. Bueno, y acá esta es bastante más larguita para que ustedes la vean, donde describe varias cosas interesantes. ¿M? Pero obviamente Estados Unidos tiene apoyo a Taiwán y no lo tiene porque sí. Ustedes se habrán dado cuenta que Estados Unidos presta apoyo a aquellos países que están rebelados contra una gran potencia, como contra China o contra Rusia, y que estos países son pequeños, pero son estratégicos. Entonces aquí entra todo un conflicto, digamos, geopolítico. ¿Y con qué nos referimos a algo que es geopolítico? Donde hay intereses políticos, pero que tienen que ver mucho con la localización geográfica. Entonces se meten también intereses económicos. Hay países que tienen una ubicación estratégica, ¿sí? Y que los hace mucho más interesantes que otro país que a lo mejor está en el medio de la nada o que no tiene ningún recurso interesante y a nadie le importa ese país. Desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Taiwán? Primero, que tiene el acceso directo a todo el mar de la región asiática. Es como una isla, como una parada obligatoria. Bien. Es una forma muy fácil de acceder al territorio chino desde el punto de vista de la localización, digamos, en la que está. Pero aparte, económicamente también es un país de mucho interés, porque aquí, aunque uno ve que es un país tan pequeño, es un país que tiene casi, vamos a decir, entre el 60 y 65% de la producción de todos los semiconductores y chips del mundo. ¿M? O sea que estamos hablando de una economía pequeña pero muy potente. ¿M? Los semiconductores, los chips, se utilizan para la fabricación de un montón de productos. Y Taiwán tiene entonces esta fábrica, estas varias fábricas,
en su territorio. El tema es que si otro país quisiera replicar la producción de Taiwán, le llevaría años, le llevaría mucho dinero. Instalar las capacidades de producción similares a Taiwán es muy costoso, pero sobre todo muy complejo. Bien. A ver qué me van poniendo por acá. Mucho. ¿Quién se iba a imaginar que tanto? Sí. Así como Ucrania es casi el granero del mundo, no lo es en realidad, pero es un país que tiene mucha importancia con respecto a lo que es la exportación de alimentos y granos. Así como Rusia tiene un papel trascendental con respecto a lo que es el gas. Así también Taiwán tiene este papel muy importante con respecto a los chips, ¿sí? A esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa si realmente llegamos a un conflicto bélico? Obviamente, si China ataca a Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos, perdón, si China ataca a Taiwán, sabemos que Estados Unidos va a estar presente porque lo han dicho, y no nos extrañaría que lo haga. Entonces, obviamente, este conflicto terminarían absolutamente todos con costos mucho más grandes que si dejan todo como está. ¿Sí? Por eso es esta necesidad de status quo que tenemos en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy. Cuando el mundo está globalizado en cuestiones económicas, se genera una dependencia muy grande entre diferentes países para lo que es el desarrollo de su economía. Si China ataca a Taiwán, obviamente la destruiría con un soplido. Entonces, ¿tiene sentido destruir a la economía que provee el 64% casi del suministro de chips en el mundo? Y no, no tiene, porque hasta la misma China se vería perjudicado, ¿sí? Imagínense lo que serían las bolsas, pero sobre todo las acciones tecnológicas. ¿Sí? Y no solamente la tecnología, los chips se generan para automóviles, para todos los artefactos del hogar, para artefactos tecnológicos, teléfonos, computadoras, o sea, es enorme la cantidad de chips que se usan en el mundo. Y quizá hay hasta productos que desconocemos que tienen microchips y lo tienen, ¿sí? Entonces, todo esto si realmente se genera, sería totalmente malo para el mundo. Entonces, a nadie le conviene que Taiwán eh, se enfrente a esta situación, ¿sí? Pero todos a la vez quieren tener control de Taiwán. Estados Unidos, al apoyar financieramente, al proveer armas, tiene una relación, digamos, privilegiada. Entonces, ante cualquier acuerdo que quieran hacer, ¿a quién van a preferir? A Estados Unidos. Si hay muchos países que necesitan microchips, y Estados Unidos es uno de ellos, ¿quién va a tener prioridad? Estados Unidos, porque los apoya en una necesidad que ellos como población vienen teniendo históricamente, los apoya financieramente y además, como Taiwán hace años que viene viviendo una permanente amenaza de que China en cualquier momento los va a invadir, saben que tienen a alguien que los defendería, porque solos no pueden. Entonces, eso es el mecanismo con el que Estados Unidos se ha estado manejando este último tiempo y de esa forma ha logrado mantener su hegemonía. Colabora con aquellos puntos estratégicos y de esa forma mantiene, digamos, en jaque a las potencias que, digamos, serían su amenaza. Entonces, no es casualidad que en un contexto como el que estamos viviendo, en el que Estados Unidos está con una economía muy débil, que se estén dando también estos conflictos y que de cierta forma Estados Unidos siga teniendo presencia, siga vendiendo armas, porque es un negocio para ellos, tanto a Taiwán como a Ucrania, y las otras dos potencias que serían amenazas se mantengan ocupadas en otra cosa, con gastos, con pérdida de ciudadanos si es que hay conflictos,
con problemas económicos, porque las guerras generan problemas económicos. Entonces todo es, digamos, como que tiene un porqué, tiene una estrategia. Ningún país de los que estamos mencionando, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, van a moverse sin pensarlo muy bien. Es todo estrategia esto, ¿sí? Y de eso se encarga lo que es la geopolítica, ¿sí? Ah, ¿qué dice Jaime? Sí, a mí me parece extraño este conflicto que ha originado Estados Unidos. Ha sido intencional la visita de Pelosi a Taiwán, quizás por el tema de las armas, pero a pesar de eso, las bolsas no han caído más. ¿Crees que ya viene recuperación en las bolsas? El tema, Jaime, bueno, y a todos los presentes, es que tenemos muchos eventos puntuales en este momento en el mundo. Y se los voy a escribir para que los, los anoten o los memoricen y los tengan en cuenta. El tema que más está preocupando ahora es la inflación y por lo tanto el aumento de las tasas en el mundo, pero principalmente los de la Reserva Federal, porque afectan el valor del dólar. Y todo lo que afecta el valor del dólar afecta a toda la economía. ¿Mm? ¿Cuál es el otro tema que está molestando, digamos, al mercado? El otro tema es todo lo que tenga que ver con las cadenas de suministro. Estas interrupciones que se han generado en las cadenas de suministro vienen de dos fuentes. Por un lado, tenemos la pandemia que generó todos esos cierres en los comercios, en la actividad, digamos, comercial, fabril, ¿sí? Que todavía no se logra recuperar. Y también las cadenas de suministro se han visto interrumpidas por el enfrentamiento entonces entre Rusia y Ucrania. También tenemos como otro factor todo el tema energético. Y esto está desatado, obviamente, principalmente por Rusia-Ucrania. ¿Cuál es el problema energético? El tema es que Rusia está interrumpiendo el suministro de gas, sobre todo a Europa, y se está generando una escasez energética. Y hay muchos países que lo necesitan no solamente para calefaccionar sus hogares, sobre todo que estamos en la parte norte, ahora estamos en un verano, pero dentro de poco vamos a estar con otras temperaturas, ¿sí? Todo esto genera problemas a nivel económico, no solamente el hogar para calefaccionar. Se necesita también para la fabricación de muchos otros productos, ¿sí? Ah, justo aquí Alexandra decía el tema de la energía, ¿sí? Tenemos entonces la inflación, las tasas de interés con aumento, las cadenas de suministros por los efectos, digamos, de la pandemia, que ya son efectos más residuales, digamos, pero todavía en la cadena de suministro no se logra reacomodar. Le sumamos el tema de Rusia y Ucrania, el tema energético, por el mismo motivo. Y ahora le vamos a sumar entonces todo el problema de China con Taiwán. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Aquí dice Alexandra que leía que hoy en Reino Unido estaban pensando en realizar apagones durante el invierno. Sí, en Alemania también ya les están diciendo que tienen que ir regulando el consumo para que realmente pueda alcanzar para todos o se pueda aprovechar de una forma más eficiente lo que tengan. ¿Sí? Entonces, todo esto está generando molestias en el mercado y en las bolsas.
Pero el tema que más está importando ahora es lo de la inflación y de las tasas de interés. Porque el conflicto entre China y Taiwán quedó ahí y no ha avanzado. En el sentido de que lo que ha sucedido es, obviamente, la provocación, que no es casualidad para mí tampoco que haya ido justo ahora. Están moviendo sus cartas y es obvio que lo van a hacer. Así funciona esto. Están moviendo sus cartas, entonces han ido, digamos, a generar entonces esta provocación, porque obviamente lo necesitan, ¿sí? Y más allá entonces, digamos, ha sucedido esto, China está haciendo prácticas, hay amenazas, pero no pasa nada. ¿Mm? Ahora, si llega realmente a abrirse un conflicto, ahí ya sí las bolsas van a posar, digamos, su visión sobre esto. Pero ya tenemos un antecedente. Tenemos el antecedente de Rusia y Ucrania, que si ustedes hacen un paralelismo es más o menos lo mismo. Es una nación que está cerca del territorio, que es considerada históricamente parte del territorio del país, digamos, más grande, del país más fuerte, que se ha independizado, que Estados Unidos le presta soporte, le vende armas, le da soporte económico y soporte, digamos, ante un conflicto bélico, y que Rusia o China no quieren que Estados Unidos se meta. Es el mismo problema, básicamente, ¿sí? Entonces ya China tiene de ejemplo a cómo se ha manejado Rusia y Ucrania. Entonces ya tiene el ejemplo y ya sabe cómo podría manejarse y, digamos, le ha dado para meditar si realmente tiene sentido hacer todo esto. Porque evidentemente la economía rusa está sufriendo, no es que simplemente porque tenga más poder que Ucrania va a vencer y listo. ¿Mm? Todas las sanciones que genera Rusia de no vender su gas, genera también un conflicto económico para ellos, porque no están vendiendo la cantidad que vendían siempre. La cantidad de empresas que han cerrado sus filiales en Rusia son personas que no tienen trabajo ahora. La inflación que está manejando Rusia es más del 15%. ¿Sí? O sea que no es que porque atacamos ya está todo bien. No, cuando uno ataca, en este caso, las consecuencias son peores que si no lo hicieran, para todos, porque así es en un mundo globalizado donde todos dependen del otro para su economía. ¿Mm? Estados Unidos, para que sus empresas puedan fabricar y vender, necesitan los chips de Taiwán y todo el mundo también. Toda la parte de Europa principalmente para poder llevar adelante sus producciones y la calefacción de los hogares necesitan el gas de Rusia. Muchos países que se habla de la posible hambruna necesitan los cereales que se exportan de Ucrania, que más allá de todo ya se ha podido ir reacomodando de a poco eso. Pero es así. Hay países que tienen mucha importancia, cumplen un rol muy importante dentro, digamos, del comercio y del dinamismo en el mundo, que cuando esos países tienen algún problema, el X problema que sea, el resto del mundo también se afecta. Porque ellos son proveedores de algo o compradores de algo. ¿Y por qué digo compradores o proveedores? Porque todo en el mundo, digamos en el comercio, funciona por la oferta y la demanda. El proveedor es el que genera la oferta y el que compra es el que genera la demanda. Si yo no tengo quien me venda, entonces el país comprador va a tener problemas porque no tiene a quién comprarle. ¿Sí? Y si el oferente o el vendedor no tiene clientes, se queda con toda su producción y la tiene que o usar o tirar porque no le sirve si no tiene compradores. O sea, el mercado no puede funcionar si la oferta se ve resentida o si la demanda se ve resentida. Cualquiera de las dos que incurra en un problema
ya sea porque el país es comprador o vendedor, se genera un problema en la economía, porque todos para comprar necesitamos a alguien que nos venda. Más cuando lo que estamos comprando nos sirve para producir otros artículos que se generan en nuestro propio territorio y que esos artículos luego los vendemos a otros clientes. Es como que nos estamos quedando sin nuestro proveedor de materias primas o de servicios para realizar nuestra actividad laboral en ese territorio en particular. ¿Sí? Así que de eso se trata básicamente lo que es la globalización y considero que el efecto económico, en el caso de que realmente se llegue a un conflicto bélico, sería bastante más fuerte que el de Rusia, porque los semiconductores ya es algo que, eh, digamos, Rusia le provee gas más que todo a Europa, pero no le provee gas a otros países que están mucho más lejos. Tienen otras personas a quien comprarles, ¿sí? Más cerca, más barato. Pero en el caso de los semiconductores se exportan a todo el mundo casi, porque estamos hablando de más del 60% de la producción. Entonces ya las consecuencias son más grandes. ¿M? Y sumado a que estaría atacando muy de cerca a lo que es el mercado tecnológico. Y sabemos que el mercado tecnológico es enorme y que tiene una relevancia importantísima en el mercado, ¿sí? O sea que a nivel efecto en las bolsas sería mucho más complicado. Esperemos que no se llegue a eso, sería lo ideal, porque en un mercado como en el que estamos, con tantos problemas que hemos atravesado, tantas negativas, otra más y de semejante calibre, obviamente sería para continuar con caídas. ¿Mm? ¿Por qué no cae el mercado ahora? Porque el mercado está pendiente de otras cosas, principalmente, y además porque esto no ha ido más allá de amenazas, ¿sí? Una cosa es amenazar, 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 y otra cosa es ya pasar a tomar acción, que es bastante difícil que lo hagan. No digo que sea imposible ni improbable, ¿sí? Es un poquito más difícil porque ya están teniendo el ejemplo de Rusia y Ucrania, están viendo cómo todos se están perjudicando. Hay que ver si, más allá de que estén viendo eso, toman la decisión los de China de llevar a cabo este plan que vienen teniéndolo desde ese tiempo, o sea, no es algo nuevo. Entonces hay que ver eso. ¿Realmente tendrá sentido el costo-beneficio? ¿Sí o no? Eso es lo que hay que ver. Bien, espero que se vaya entendiendo esta explicación y que estén muy pendientes entonces de las noticias que se vayan dando, que tengan que ver con estos temas que he enumerado aquí. Tema 1, 2, 3 y 4. Todo lo que genere un punto de vista negativo sobre cualquiera de estos temas es para que el mercado caiga. ¿Qué tenemos ahora de interesante? Tenemos de interesante que en la parte de lo que es Estados Unidos, la inflación ha cedido bastante más de lo que se esperaba, y entonces ya se está hablando de una relajación por parte de lo que podrían ser las tasas. ¿M? Pero tenemos varios miembros de la Reserva Federal que todavía mantienen su tinte agresivo con respecto a este tema. Yo les quiero mostrar acá un tweet que publiqué hace un rato. De paso les muestro mi Twitter, es etrading-emilia, donde les leo aquí lo que ha dicho uno de los miembros de la Fed, Daly, o Daly, como se pronuncia. Dice, las cifras de inflación muestran cierto progreso, pero no una victoria, que es justo los que les mencionaba a todos ustedes en el seminario de ayer al mediodía. Es progreso, pero no es victoria porque el problema sigue estando y no ha desaparecido y la inflación sigue siendo alta, que es lo que continúa diciendo aquí. Dice, la inflación es demasiado alta y debe reducirse. Todavía, suma, estamos lejos del riesgo de recesión y las tasas serán restrictivas en 2023. ¿Sí? Según su postura, está viendo que se está lejos de la recesión. ¿Sí?
Hemos visto que el mercado laboral está sólido, no se está afectando. O sea que decir realmente que el mercado está teniendo los efectos de una recesión sería bastante anticipado. Sí se está en una recesión técnica, pero no tenemos un mercado tan afectado. ¿Mm? Eso sí está un poco lejos. Y aquí dice, después las tasas serán restrictivas en 2023. Y justo acá me preguntan a qué se refiere con tasas restrictivas. A que van a seguir subiendo. ¿Qué es lo que van a restringir? La economía. Bien. Epa. Les explico por qué. A medida que entonces la inflación se mantiene alta, la inflación, las tasas de interés siguen aumentando. Y mientras más aumentan las tasas de interés, más aumenta el costo de financiarse. Mientras más aumenta el costo para financiarse, es mucho más difícil invertir. ¿Sí? Y es mucho más atractivo ahorrar en vez de consumir o invertir. Entonces, cuando se genera esto, el efecto que se da como consecuencia es una disminución del Producto Bruto Interno. Si tenemos una disminución en la inversión y tenemos un aumento en el ahorro, por lo tanto una disminución en el consumo, lo que se ve afectado es el PBI. Entonces a eso se refiere con restricción. ¿Sí? Son políticas que tienden a la recesión. ¿Sí? Sin embargo, está diciendo aquí que se está, desde su punto de vista, lejos del riesgo. Pero las políticas serán restrictivas. O sea que si las políticas siguen siendo de esta índole, es muy posible que la economía empiece a sentir estos efectos y ya se vea una recesión mucho más presente. Bien. Entonces aquí ya tenemos estos dichos que más allá de que sabemos que la inflación ha cedido en estos últimos resultados que se han dado, el problema está lejos de terminar y los riesgos siguen estando, pero los mercados han subido porque esta última noticia les ha generado un alivio. ¿Por qué? Porque están esperando que se publiquen las nuevas tasas de interés el día 21 de septiembre y ya teniendo un antecedente de que la inflación de este que se publicó este mes esté un poco más tranquila y da como una tranquilidad. Hay que ver cómo da la de septiembre. Si sigue bajando, entonces más alivio y más positividad del mercado. Porque mientras la inflación ceda, las tasas pueden ser menos restrictivas. Y si las tasas son menos restrictivas, cada vez va a ser menor el riesgo de recesión. Y Wall Street va a celebrar eso, por supuesto. Sí, vamos a ver los barómetros de la Fed que me están pidiendo por acá. Voy a cerrar estas noticias de China y Taiwán porque les voy a dejar a ustedes que las lean tranquilos en su casa. Yo aquí ya más o menos le hice una explicación sencilla, pero para que lean un poquito más a detalle. ¿Mm? Acá vemos que faltan 5 semanas, 5 días, y tenemos que el barómetro de tipos de la Fed apunta a que el casi 70%, 69%, ve la tasa en 2,75. ¿En cuánto está ahora la tasa? En 2,50. Es decir, que están viendo que la próxima subida sería del 0,25. Hemos estado con subidas del 0,75 y pasar a subidas del 0,25 es un poco más aliviado, da un poco de alivio. La realidad es que la tasa sigue subiendo, pero no tanto. Y si la inflación sigue cediendo, quizá en las próximas decisiones la tasa no suba, directamente se mantenga igual. ¿Sí? Entonces, todos esos indicadores están mostrando que lo que ellos han venido haciendo con el aumento de la tasa está generando el efecto deseado que ellos esperaban. ¿Qué era lo que esperaban? Que la inflación retroceda. Esperemos a ver cómo sale la inflación en septiembre y ver si realmente esto está
ya dando sus frutos o no. ¿Mm? ¿Sí? Acá dicen, súper poquito, hoy decían que la subirían 50 puntos. Todavía es muy temprano, obviamente, esto va a ser a finales, la última semana de septiembre, falta tiempo, ¿sí? Es muy temprano ya para sacar conclusiones. Es bueno, sí, ver este barómetro porque nos está indicando el sentimiento de de los inversionistas y economistas que son encuestados, y hay que hacerle seguimiento, porque si realmente cambia la situación de la inflación, si vuelve a subir, los barómetros van a cambiar. Y si sigue cayendo, también van a cambiar. Los barómetros van cambiando permanentemente porque es lo que opinan los economistas de lo que va a suceder, pero a medida que hay datos nuevos, las opiniones van cambiando. No es lo mismo un barómetro si la inflación de 9,1 hubiese pasado a 10 de que haya pasado al número que está ahora. No es lo mismo, ¿sí? El dólar seguirá al alza mientras las tasas sigan siendo fuertes. Mientras sigan creciendo, el dólar tiene todavía fuerza para subir. Bien. A medida que el dólar tiene la tasa más alta, es más atractivo para los inversionistas, porque les da un retorno más alto. Si lo cambian, digamos, por una moneda que tenga una tasa de interés baja, que eso es lo que se llama carry trading o carry trade. Creo que tengo un video aquí en mi Instagram y también en mi YouTube. A ver, lo voy a buscar. Em, por aquí debe estar. Si no. No, no era un video, era una publicación. Me parece que debe estar. Acá está. ¿Qué es el carry trade? Es una estrategia utilizada en el mercado de compraventa de divisas por la que un inversor vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente, o sea, otra moneda con una tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque se endeuda o gasta en una tasa barata y compra algo más caro. Es decir, compra barato y vende caro, es lo mismo. ¿Mm? O accede a la divisa más cara con una más barata. Entonces, ¿qué es lo que compara una tasa contra la otra? Entonces, si nos vamos a las tasas de interés, es mucho más atractivo con yuanes, por ejemplo, comprar dólares, ¿sí? Y aquellos que hacen operaciones en largo en el dólar yen van a favor de la moneda que tiene tasa de interés más alta, porque con el tiempo les va a rendir más allá de que el par suba o baje. Podría mantenerse igual, pero al cabo de un tiempo van ganando dinero por el diferencial de tasas. Entonces, esto es lo que genera en el carry trading que las divisas con tasa de interés alta sean atractivas, por eso suben, porque hay un negocio detrás de las tasas de interés, del intercambio entre tasas. ¿Sí? La tasa no es pequeñita, que sube 25 puntos es una tasa de 2,75. La subida es pequeña, pero sigue siendo una tasa alta. Y sigue siendo más alta que la del euro. Entonces el euro dólar va a seguir con un movimiento hacia la baja, porque el euro no está tan atractivo como el dólar con su tasa, salvo que el euro la continúe subiendo y logren estar bastante iguales o cercanas. ¿Sí? Por ejemplo, el par neozelandés-canadiense, que tienen la misma tasa, o dólar canadiense, que también tienen la misma tasa, es lo mismo. Entonces no hay operaciones de carry trade entre esas tasas, entre esas divisas, porque no generan la ganancia esperada. La tasa más alta es la que genera la tendencia dominante. La probabilidad es que el dólar siga subiendo, así es, exactamente. Así es. ¿Ha bajado ahora? Sí, sí ha bajado, pero ya hemos hablado de eso. Las tendencias alcistas tienen retrocesos. Siempre los van a tener. O sea que por más que la tendencia sea alcista, siempre va a caer. Por algo, por una cosa o por otra. Pero sí o sí cae en algún momento.
Ahora, todo es por expectativas. Si la inflación sigue cediendo, eso puede ser un indicativo que ya no es necesario subir la tasa. Al contrario, si empieza la inflación a ceder mucho, ya te puede estar diciendo que hasta es necesario bajarlas, no subirlas. Entonces, todo va a depender de cómo vayan saliendo los datos. Y de eso va a depender que el dólar tenga una tendencia alcista o no. ¿Sí? Son los fundamentos, recuerden, lo que marcan la tendencia. El fundamento te dice si en el largo plazo un activo va a subir o no. De momento, el fundamental nos dice que hay una sensación de que está todo más alivianado, pero el problema sigue. Sí hay algo de calma, pero el problema no se ha ido. Entonces la calma está reflejada en esto. Y que el problema no se haya ido significa que en cualquier momento podemos tener rebote alcista. Hasta que el problema se vaya o se diluya lo suficiente como para no generar un fundamento tan fuerte como para mantener a la divisa alta, fuerte. ¿Bien? ¿Se entiende entonces lo que he explicado? Les recomiendo obviamente que lean el informe, el boletín diario, que se publica, se distribuye en realidad todos los días de forma gratuita en los emails de todas las personas que están suscriptas. New Capital lo distribuye de lunes a viernes, salvo que sea feriado en Perú, pero es gratuito y aprovechenlo, es una herramienta súper importante. Aquí en la sección de introducción tenemos las noticias que son más relevantes en el día. Bien. Después tenemos un calendario con las noticias económicas más importantes del día. Después tenemos resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Y más abajo tenemos los análisis de diferentes activos, donde en todos hay una imagen del activo con flechas verdes o rojas, dependiendo cuál sea la dirección que se espere que el activo tome. Todas las noticias, es decir, todo el contexto fundamental que está relacionado con el activo. Y el último, una señal con un precio específico para que ustedes tomen de referencia en sus análisis. El día de hoy vimos el oro, el petróleo y la gasolina con respecto a materias primas. En la parte de acciones vimos Coinbase, Roblox, Wynn Resorts, GSK, Rivian y Walt Disney. Con respecto a las divisas y a veces también a las criptos, hoy vimos Ethereum, el dólar contra el real, el dólar contra el dólar de Singapur, el dólar contra el yuan, el dólar contra el rublo y el dólar contra la corona checa. ¿Sí? Bastante interesante. Por ejemplo, mañana sale el PBI de Reino Unido. Se ve en el calendario que va a caer mucho, entonces podemos pensar que la divisa también tendería a lo mismo. Vamos a ver el calendario. Y de paso vemos el resultado de hoy, de la parte del empleo. ¿Mm? Vean acá, nuevas peticiones por subsidios de desempleo. Han aumentado, significa que hay más personas que están pidiendo el subsidio por el desempleo. Ojo con esto. Igual la tasa de desempleo no está alta, ¿sí? O sea que dentro de todo eso está bien. Después, vamos a ver ahora sí el de mañana. El PBI. Vamos a ver el anual. ¿Mm? El anterior era un 8.7 y tenemos un 2.8. El mensual 0.5 y ahora el mensual sería en la previsión menos 1.2. ¿Sí? Recuerden que Estados Unidos está con un PBI igual. Ya tiene 2 trimestres consecutivos negativos, por lo que ya está en una recesión técnica. ¿Sí? Recuerden que si ya se espera
ya esto ya está descontado. ¿Sí? Recuerden que todos estos eventos fundamentales se descuentan antes. Los inversionistas ya prevén y actúan antes. Cuando el comunicado sale, la noticia ya es vieja. Bien. Podemos ver la libra contra el dólar. Y podemos ver ahora que, a ver, quiero ver las líneas estas. A ver, vamos a analizar esta inclinación. A ver si queda mejor ahí. Un momentito. Ay, no sé por qué se me mueve. Bien, tenemos ahí que justo está tocando y rebotando contra, digamos, una resistencia. Entonces, esto técnicamente ya es una forma de, digamos, mostrar. Ay, se me mueve, perdón. El mouse como que me está fallando. La voy a volver a dibujar. Un segundito. Ahí está mejor. Entonces, esto técnicamente ya nos está mostrando que este activo se está encontrando con una resistencia y que ya ha empezado a caer. ¿Esto qué significa? Fortaleza para el dólar, debilidad para la libra. ¿Mm? Entonces, si la caída realmente va a ser tomada o el mercado va a tomar una posición bajista para la libra ante un dato como este y alcista para el dólar, entonces la caída ya empezó, ya se dio acá. El primer rebote fue aquí y el segundo ya fue acá. ¿Mm? O sea que operar mañana ya es tarde. Como siempre les digo, operar en el momento en el que se publica el dato ya siempre es tarde. Salvo que se tome la estrategia específica, que es de una estrategia, digamos, de especulación, que se toman solo en este tipo de eventos fundamentales. Esa estrategia la tienen acá en mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, en la sección de videos, y es este video que se llama Especulación de eventos fundamentales. Dura 9 minutos el video y ahí pueden ver entonces cómo se operan ese tipo de eventos, es decir, estos de acá. Son de corto plazo. Claro, acá no, ni me la nombres, dicen. Claro, es que es la única forma, porque meterse en ese momento es para reaccionar así, ¿sí? Si no, hay que tomar posiciones antes. Cuando uno opera este tipo de cosas, digamos de la parte económica, se tiene que ya ver antes, porque el mercado descuenta. Siempre funciona así. ¿Bien? Pero sí es para estar atentos, porque evidentemente si esto es así de negativo, implica que la economía de Reino Unido ya está atravesando ciertos problemas, al igual que lo está atravesando ya Estados Unidos. ¿Sí? Así que queda estar pendientes de qué pasa mañana con este dato. Recuerden seguirme aquí en YouTube. Ya está subido el video del seminario que tuvimos ayer, miércoles, análisis en vivo, para aquellos que no pudieron estar presentes puedan verlo o lo puedan compartir con otras personas que también quieran verlo. Recuerden entonces leer estas dos noticias en profundidad, a detalle, y cualquier duda se contactan conmigo a mis redes. Y obviamente seguirme en Instagram, también en Twitter, para que estén pendientes, porque voy subiendo muchas cosas, muchos tips, muchos videos cortos, algunas opiniones, para que se mantengan entonces al corriente de todo lo que voy publicando. ¿Bien? Bueno,
Eso es todo entonces por este seminario. Espero que haya quedado claro cuáles son los efectos que se darían en el caso de que realmente el problema escale a algo más real, digamos, a no solo amenazas. El efecto sería drástico con respecto al mercado de los semiconductores, al mercado de los chips, a la economía en general, pero sobre todo al sector tecnológico. Así que el Nasdaq se vería súper afectado a la baja. Eso es todo, les deseo un buen fin de semana y nos encontramos con seminarios la semana que viene. Muchas gracias por estar. Hasta luego.